para el análisis. Y hoy nos van a acompañar en esta primera mesa de actualidad Manuel Peña, que es historiador, es profesor de Historia en la Universidad de Córdoba, además pertenece a la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. También está con nosotros Clara Fajardo, repite en esta mesa, ya saben, periodista y además especialista en asuntos europeos. Clara, muy buenos días. Bienvenida. Y también con nosotros, alguien que ustedes conocen bien, José María Oquean, catedrático de Economía. Buenos días, es que ya no sé en qué franja me muevo. Buenos días, José María. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a analizar enseguida lo que ha sido, primero, la respuesta a ese requerimiento que hacía el Gobierno central, la respuesta que ha dado Carles Puigdemont y lo que acaba de contestar, lo hemos seguido en directo, la vicepresidenta del Gobierno. Pero lo primero que vamos a hacer es acercarnos en directo hasta Barcelona, donde se encuentra nuestra compañera Núria Tamayo. Núria, hoy el día marcado sin duda por esa respuesta al requerimiento que ya acabamos de ver que el Gobierno de Rajoy no considera tal respuesta. Pues así es, y a esta hora de la mañana se tendría que estar celebrando aquí en el Parlamento una reunión, una junta de portavoces de los distintos partidos, una reunión que ha sido suspendida, nos han comunicado, porque simultáneamente se estaba produciendo esa comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría, así que ha sido suspendida y se retomará en torno a las 3:30, 4 menos cuarto de la tarde, después de esa junta de portavoces. Imaginamos que habrá alguna declaración de esas posturas que tomen los distintos partidos, así que habrá que esperar a esa hora cuando haya unas declaraciones, unas reacciones oficiales. A lo largo de toda la mañana se han ido produciendo a través de las redes sociales, incluso en distintos medios de comunicación, reacciones por parte de la CUP, de la parte pues más secesionista, que decían que esa carta de Carles Puigdemont pues no les satisfacía, por supuesto que no había sido acordada con esa parte de la CUP, y el último en salir a declarar, a prestar su opinión, ha sido el coordinador de Cataluña en Común, Xavier Domènech, que ha criticado que Rajoy y Puigdemont se comuniquen de esta manera por carta y no directamente. Ella ha considerado un error que el Gobierno envíe ese requerimiento con el artículo 155 sobre la mesa. También el presidente de Òmnium, justo antes de entrar a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Cuixart, ha mostrado su escepticismo de que ese diálogo pueda fructificar y ha avisado de que las entidades soberanistas, dice, pues no renunciarán a sus objetivos. Ha dicho textualmente que no nos pidan una renuncia, aunque sí sabemos esperar esos 2 meses que ha dado de plazo Puigdemont al Gobierno central para llevar a cabo ese diálogo que no tiene otra finalidad para los independentistas que buscar el camino hacia la República. Gracias, Núria, por esa información en directo. Y en directo también Ana Isabel Rodríguez en Moncloa, donde acaba de comparecer y ha permitido también esas preguntas la vicepresidenta del Gobierno. Y ya hemos sabido, Ana Isabel, que para el Gobierno lo que ha contestado Puigdemont no es una respuesta. Así es, no lo da por válido y el Gobierno lamenta que el Carles Puigdemont no haya contestado al requerimiento que le hacía el Gobierno. E incluso la vicepresidenta del Gobierno, con cierta ironía, ha dicho que la pregunta que hacía el Gobierno era muy sencilla: se había decretado o no la independencia para Cataluña, y que, por tanto, la respuesta era igualmente sencilla, un sí o un no. Lamenta el Gobierno que esto no se haya producido. Ha habido varios llamamientos del Ejecutivo a la sensatez y califica todo esto de una estrategia de la confusión que, dice el Gobierno, solamente beneficia a quienes quieren un proyecto nacionalista. Llamadas a la sensatez, como decimos, y dice el Gobierno que ahora la respuesta está en manos de Carles Puigdemont. El Gobierno hoy no ha querido decir qué pasos va a dar a continuación. El único plazo que se pone es el jueves a las 10 de la mañana, cuando termina el segundo plazo que prevé el Gobierno en ese requerimiento. En estos 3 días le piden el Gobierno al presidente de la Generalitat que concrete la respuesta y que diga claramente sí o no si ha decretado la independencia de Cataluña. Y sobre ese ofrecimiento que hacía Puigdemont al presidente Mariano Rajoy a sentarse a negociar, la respuesta del Gobierno ha sido clara, que no es tal diálogo lo que propone, dado que le invita a que vaya al Congreso a hablar y a decir qué proyecto quiere para Cataluña.
Gracias, Ana Isabel. Y de Moncloa a la Audiencia Nacional, donde está Mercedes Fonseca y donde está previsto que declaren el mayor trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, los responsables de Unión Cultural, de la Asamblea Nacional Catalana. ¿Ya han comenzado esas declaraciones, Mercedes? Creemos que va todavía por el tercer testigo. Recordemos que antes de los 4 imputados o investigados, los 2 representantes de las asociaciones catalanistas independentistas, el mayor de los Mossos y la intendente de los Mossos, antes decimos estaban llamados a declarar 3 testigos, 2 guardias civiles y la secretaria judicial que elevó el informe sobre el registro que se hizo en la Consellería de Economía la noche del 20 al 21 de septiembre y en la que hubo una gran presión desde fuera y también dificultades para llevar a cabo ese registro. En fin, la cuestión es que esos 3 testigos abundarán en el informe de la Guardia Civil, que media entre la anterior declaración del día 6 de septiembre y esta, un informe de la Guardia Civil en el que se es muy severo con la actuación de los Mossos. Se llega a decir que más que impedir el referéndum se dedicaron a proteger a las personas que pretendían llevarlo a cabo. La Fiscalía podría o no adoptar hoy, pedir hoy medidas judiciales y el juez concederlas o no. En fin, todo abierto, como ven, y varios escenarios de los que estamos pendientes. Gracias, Mercedes. Y en nuestra mesa de actualidad vamos a observar desde luego la situación en Cataluña un día más, pues desde el campo de la historia, desde el periodismo, una experta en asuntos internacionales y desde la economía. Pero yo creo que lo primero es si tenéis la sensación de que todo sigue exactamente igual como estaba, pendientes de ese segundo plazo, que era el que ya sabíamos desde el principio que daba el Gobierno para que rectifique Puigdemont, que se cumple el próximo jueves a las 10 de la mañana, Manuel. Sí, ha sido una semana, con un momento intermedio aquí para aclarar un poquito, pero la estrategia de la perversión que se ha puesto en marcha por parte fundamentalmente de la Generalitat y de los grupos de las asociaciones, sea Òmnium o ANC, se mantiene. Esta misma mañana la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha dicho que la independencia ya está declarada, pero no porque la haya declarado el Parlamento, sino porque la declaró el pueblo al poble, la versión ellos que tienen de pueblo, el poble català el día de 1 de octubre. Que contradice sus propias normas también, ¿no? Porque se supone que claro, debería ser el Parlamento el que debería dar el aval a esa independencia. Bueno, y tenemos una reunión del G6 aquí en Sevilla, en Andalucía. Estamos muy pendientes también a ver qué es lo que dice el ministro de Interior y también de lo que dicen el resto de ministros, que me imagino que de este asunto, Clara, también estarán hablando. De momento estaba revisando las cuentas de Jean-Claude Juncker y de Donald Tusk, Comisión y Consejo Europeo, y no se han pronunciado, siguen siendo profundamente respetuosos. Y el día 13, el viernes pasado, Jean-Claude Juncker volvió a ser absolutamente tajante con este asunto. Dijo que no permitiría que la Unión Europea se convirtiera en una unión de 98 estados. Es que tenemos a Escocia, tenemos la Padania, tenemos Baviera. Si Cataluña se independiza, esto va a ser un desmadre, perdónenme la expresión, ¿no? Luego vamos a repasar además cuáles son las regiones, digamos, calientes, desde este punto de vista en Europa. José María, desde el punto de vista económico, además, la maquinaria sigue avanzando porque ya hemos perdido casi un poco la cuenta de cuántas empresas son las que han cambiado ya su sede social e incluso algunos la sede fiscal en los últimos días. Yo creo que no se podía esperar nada diferente de lo que ha ocurrido, porque yo no creo que Puigdemont pudiera decir... No te ha sorprendido nada, ¿no? No, es que si dice que sí, se mete en un lío, y si dice que no, se mete en otro lío. Entonces tiene que moverse en la ambigüedad, que es lo que ha hecho. Que es lo que ha hecho desde el principio. Y ante la ambigüedad, el Gobierno pues sigue lo suyo. Yo creo que lo del jueves no tiene mucho sentido, porque si el que vuelva a qué, si no le ha dicho que se haya salido de nada. Es decir, bueno, es un plazo. Yo creo que la variable que tenemos que jugar aquí es el tiempo. O sea, el tiempo está transcurriendo. Y el tiempo, hay muchos que piensan que le favorece. El Gobierno claramente piensa que le favorece. También en ese tiempo tiene que gestionar con el PSOE el apoyo, para que el PSOE no le haga un requiebro y se le quede... Que en principio parece garantizado después de lo que escuchamos el miércoles pasado, ¿no? El tiempo lo mantiene en el poder.
y al mismo tiempo está montando todo un aparato institucional. Ya han hablado de un banco central que lo están preparando, a los registradores les están sacando los datos fiscales para cobrar, porque aquí el problema es que ellos pretenden decir soy independiente y que al día siguiente las empresas empiezan todas a cargar el IVA, el impuesto de renta a personas físicas que retienen y las cotizaciones a la seguridad social en la cuenta de Cataluña. ¿Eso es materialmente imposible? Yo creo, y sobre todo cuando las empresas han dicho que ya no son catalanas y que lo que hablan de es el traslado fiscal. Es ese, o sea, el traslado fiscal es decir, oiga, yo de todos mis trabajadores, las cargas sociales las ingreso en Madrid. El IVA que tengo que retener lo ingreso en Madrid y la retención de las personas físicas lo ingreso en Madrid. Y usted olvídese de mí, claro. Bueno, nos falta, desde luego, un análisis desde el punto de vista constitucional y lo vamos a hacer a continuación. Pero permítanme que les diga que, como estamos con varios escenarios abiertos, ya sabemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se traslada a Galicia y va a estar presente en esa reunión de coordinación para intentar ver pues, cómo terminan con esos incendios que están arrasando, desde luego, en la comunidad. Les decía que nos falta el punto de vista de un experto en Derecho Constitucional y eso es lo que vamos a recabar ahora, gracias a nuestro compañero Rafa Vega, que se ha colado en una clase precisamente de Derecho Constitucional. Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, pues en este frontón político en el que estamos sobre si se activa, si no se activa ese artículo 155, como dice, estamos en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho, y bueno, vamos a pedir permiso a ver si podemos entrar en una clase de Derecho Constitucional, pasar conmigo, porque bueno, de lo que se está debatiendo precisamente, lo que van a ser futuros juristas, es sobre ese artículo 155. Vamos a pedir la ayuda de una profesora de Derecho Constitucional, de la profesora Ana Carmona. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, estáis debatiendo sobre ese artículo 155 del que todo el mundo habla, Ana, y bueno, queremos saber básicamente en qué consiste. Bueno, pues el artículo 155 es un mecanismo que se denomina técnicamente de coerción federal y que permite al Gobierno central, al Gobierno del Estado, asumir competencias de aquella comunidad autónoma que infrinja la ley, que infrinja la legalidad constitucional y ponga en grave riesgo el interés general. Una experta como tú en Derecho Constitucional, ¿ha visto alguna vez tan cerca esa activación de ese artículo 155 en todo el proceso democrático? Pues la verdad es que nunca hemos estado en una situación tan extraordinariamente grave desde una perspectiva constitucional como la que estamos viviendo en estos días, y realmente el artículo 155 decía un antiguo presidente del Tribunal Constitucional que es ese precepto pensado para no aplicarlo nunca, porque realmente pone a cualquier sistema ante una disyuntiva realmente grave. Bueno, pues Ana, te vamos a dejar que sigas con tus alumnos dando esa clase y si os parece después vamos a volver, bueno, para saber un poco, ellos son el futuro, para saber un poco qué piensan sobre esa aplicación de ese artículo 155. Pues va a ser muy interesante escuchar también, están en primero, hay que decirlo, de la carrera, con lo cual será interesante ver cómo enfocan ellos también esta aplicación del artículo 155, que en realidad ya se ha puesto en marcha, porque en el momento en el que se realiza ese requerimiento, digamos, Manuel, la maquinaria ya se ha puesto en marcha. Sí, de todos modos, el 155, no soy jurista, lo valoro desde el punto de vista histórico, desde cómo son los tiempos, y aunque se aplique el 155 no es ninguna solución el 155. El 155 quizás puede servir para parar el golpe, pero no soluciona el problema de Cataluña. El problema de Cataluña continúa. La situación que comentaba el profesor Kian de económica es otro plano y otro tiempo también. Es decir, nos estamos moviendo en planos y en tiempos diferentes. El tiempo jurídico y la aplicación, o quizás no lo apliquen y apliquen la ley de seguridad. Es decir, hay muchas posibilidades. De cualquier modo, cualquiera que se tome, se tiene que tener muy presente que hay que tener un proyecto de futuro de cómo, no ya de negociar, sino cómo reconstruir los lazos entre los grupos dirigentes de Madrid, vamos a decir así, del Poder Central, y los grupos dirigentes de Cataluña. No es un problema entre centro y periferia, como a veces se ha hablado, es un problema de cortocircuito de las élites dirigentes.
No sé si coincide el profesor Okean con esa, yo creo que esa visión. Los economistas diferenciamos el corto y el medio-largo plazo, ¿no? O sea, el medio-largo plazo es una visión histórica, ¿no? De donde siempre ha habido ahí un conflicto, un malestar, unas élites que han pretendido vivir de otra forma, mantener una relación con el gobierno central distinto, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de corto plazo inmediato y además que cambia con una dinámica muy rápida. Entonces, también en los procesos históricos yo creo que vamos a ver una sociedad que va a cambiar con muchísima velocidad. Entonces, lo que estamos viendo en estas semanas es un cambio brutal, porque yo, por ejemplo, percibo, lo estábamos comentando antes, se han desinflado toda la ilusión sobre la independencia que el otro día parecía que la iban a declarar y tal, ¿no? La gente, dices, por el ambiente en la calle, sí, aunque... por lo rápido que cambia, ¿no? La percepción, ¿no? Se pensaba anunciar al mundo entero, estaba todo el mundo ilusionado, habían aguantado, que le habían pegado con las porras para votar y todo, y ahora de pronto se echan atrás. Entonces, no lo entienden, ¿no? Y entonces el cambio empieza a ser muy rápido. De pronto Europa coge y dice, ni uno más. O sea, yo me entiendo mal con 28, yo con 98 es que no puedo vivir. Y la gente dice, o sea, que esto tampoco era Cuando posible. de lo que se trata es de unir, supuestamente. Claro, las empresas dicen, no, aquí no se va a ir ninguna empresa. No, es que se van a mansalva. Y José María, ¿qué influencia ha tenido también, no solamente se ha hablado mucho de las empresas, evidentemente, aquí en España, pero en el exterior? ¿Qué influencia han podido tener también? Es que casi todas las empresas los grandes... lobbies, las grandes empresas, las agencias... empresas grandes españolas no son de una familia, ni son de accionistas exclusivamente catalanes o españoles, sino que primero son de accionistas pequeños que normalmente compran y venden las acciones, con lo cual lo que está pasando todos los días comprando o vendiendo es un aviso a navegantes, oiga, que la gente no quiere acciones de esta empresa porque cree que va a ser un desastre. Pero es que después, cuando se endeudan, suelen comprar esa deuda o una ampliación de capital grandes fondos de inversión. Y los grandes fondos de inversión son internacionales, gestionan las pensiones de ciudadanos norteamericanos, alemanes, y esta gente no entienden esto. Dicen, mira, riesgos y tonterías ni uno, ¿no? Y todo el mundo sabe además que la cifra de ventas va a caer. Va a caer, primero porque desde otras regiones españolas puede decir lo catalán, no. Pero es que después hay una variable fundamental en la economía que cada vez tiene más peso, que son las expectativas. Las expectativas no solamente va a hacer que Cataluña se venga abajo, España también. Porque ahora tú dices, bueno, pensemos en un catalán, ¿me voy a comprar un piso? ¿Voy a cambiar de coche? Todas estas te provoca inseguridad, claro, que llega al ámbito familiar, no de la economía doméstica cae el consumo también, ¿no? Y las empresas cae la inversión, la demanda baja y entramos todos en una sensación un poco de más incertidumbre. Por cierto, que hoy precisamente el Gobierno enviaba los presupuestos prorrogados a Bruselas, que veremos también con qué previsión de crecimiento económico, si baja o no después de todo esto. Lo vamos a hablar a continuación, pero lo que me gustaría ahora, Clara, y a ti voy a apelar enseguida, es que viéramos lo que tiene que preparado Juan Carlos Roldán, porque tú comentabas, hay cerca de una decena de regiones en Europa con aspiraciones independentistas, tienen algunas características comunes con el independentismo catalán, pero desde luego también tienen matices importantes y algunas habría que decir, Juan Carlos, que ya quisieran tener el nivel de autonomía que tiene Cataluña. Luego nos va a aclarar más Clara. Desde luego, Clara nos podrá dar esos datos. Hemos elegido algunos de esas regiones que más apoyos tienen. En España, además de Cataluña, la otra comunidad con más apoyos independentistas es el País Vasco. Bueno, pues nos vamos hasta Europa y Véneto, aquí la vemos, es una región italiana del norte de Italia con un 56% aproximadamente de población que quiere la independencia. Algo más bajos, aunque también importantes, son los apoyos a la independencia en la isla italiana de Cerdeña. Aquí la estamos viendo en el mapa. Tienen en torno al 40% de apoyos. Y en Escocia surgió un movimiento por el autogobierno a mediados del siglo XIX, pero el independentismo no llegaría hasta principios del siglo XX. Lo vemos ahí en Escocia, en torno a la década de los años 20. Bueno, pues en el norte de Italia no hay una base histórica que fundamente el independentismo. Las razones que lo mueven son fundamentalmente económicas. En estas regiones del norte de Italia, Véneto fundamentalmente, se genera gran parte del capital económico italiano a través de la banca y de la industria. Y creen que las regiones del centro y del sur del país malgastan el dinero. Bueno, pues el próximo 22 de octubre las regiones de Véneto y Lombardía van a celebrar un referéndum no vinculante para autorizar a sus presidentes a negociar más autonomía. Pero, ojo, el partido de la Liga Norte, que ha convocado la consulta, no quiere que se les compare con Cataluña.
Avanzamos y vamos hasta otro punto. Mucho más cercanos a los independentistas catalanes se muestran aquí, en la isla italiana de Cerdeña. El movimiento secesionista de esta isla redactó un texto en el que expresaban su solidaridad con las aspiraciones de los nacionalistas catalanes. Cerdeña es una región con un estatuto especial, con más autonomía con respecto a las otras regiones de Italia. Aquí un 40% de la población es independentista y quiere separarse del resto del país. Y un porcentaje similar opta por la independencia en Escocia. Esta cifra no fue suficiente para iniciar la separación cuando se convocó en esa región un referéndum en 2014. Hay algunas diferencias con el proceso catalán. Una de ellas es que la consulta escocesa en 2014 fue legal y consensuada. Pero además, por otro lado, en Escocia se argumentan razones históricas. Fue un Estado soberano hasta 1707. Sin embargo, en el caso de Cataluña, recordamos, no existen pruebas documentales de que haya sido nunca un país independiente. Bien, aquí mezclamos desde luego muchos conceptos y ahí entra también la historia. Clara, hay más regiones, pero ha querido Juan Carlos destacar estas. Sobre todo llamativo es siempre el norte que piensa que ellos aportan mucho más, que ellos tienen ahí la industria y que el sur lo va a malgastar o lo malgasta y que por lo tanto ellos merecen algo más que el resto, ¿no? El discurso más fácil y el de los terrones en Italia y los polentones, ¿no? El norte y el sur. Aquello que está más vinculado a la tierra, que se ha comparado mucho con Andalucía y la parte industrializada de España. Y eso, la Padania de Benetton, pero en Milán sucede exactamente lo mismo y en la zona de Turín igual. El problema de todo esto es que hay dos partes diferenciadas. Una es el sentimiento, la emoción, el sentido de pertenencia a una comunidad con marcas culturales, identitarias, lingüísticas, que ahí sinceramente no me atrevo a entrar porque es algo tan personal e íntimo como ser ateo o no. Pero la parte que me preocupa es la manipulación. Tanto que se apela a la democrática Gran Bretaña, en Escocia se hizo efectivamente el referéndum con todas las garantías, salió que no, independizarse de Reino Unido, pero es que en estas últimas elecciones de junio los dos grandes partidos perdedores han sido el Partido Independentista Escocés ¿cierto? Y el UKIP. El que quería salir de la Unión, ¿no? Hoy mismo el Independence y Financial Times publican un sondeo en el que claramente el sentimiento de confusión o de arrepentimiento, el regrexit, está cobrando cada vez más fuerza y entre las mujeres especialmente el 49% piensan que se equivocaron al votar no. Ahí es donde yo veo el problema. Quizás rondamos el 20%, el 15% de un sentimiento catalanista o escocés o véneto, de eso, de identidad, de sentimiento, de lengua, de costumbres, pero no se cuentan demasiadas cosas, las verdades y las mentiras. Ahora en el proceso de negociación del Brexit están conociendo que la factura de salida puede estar entre los 60.000 y 100.000 millones de euros, más lo que le debe para terminar el periodo presupuestario hasta 2019. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza. También estamos conociendo ahora ¿qué hace el Estado español por Cataluña con respecto a las pensiones? 1 de cada 3 euros, si no me equivoco, de gasto extra del presupuesto va a Cataluña. Entonces, el discurso de las verdades y las mentiras es lo que creo que tienen en común los movimientos independentistas en Europa y por desgracia es lo que más daño está haciendo porque la minoría identitaria siempre va a estar, incluso a nivel regional. Puede que yo me sienta más andaluza que española y que europea. Bueno, hasta ahí... Es un sentimiento. Es un sentimiento, ¿no? Pero la manipulación mediática y argumentaria es lo que realmente preocupa. Hay dos cosas, ¿no? Primero, la crisis económica que hemos tenido ha hecho que cada uno vaya a buscar su salvación. Y entonces lo que se ha buscado es esa salvación a cambio de, no, a mí me roba me roba aquel, yo estoy ayudando a aquel que está todo el día de fiesta y yo voy a lo mío.
Y yo lo mío es me cierro, y eso lo estamos viendo en toda Europa. O sea, todos los países, digamos, que estaban con unos niveles altos de desarrollo, en la crisis se han quedado donde estaban, y entre ellos unas élites, sobre todo, metidas en la revolución tecnológica, están alcanzando niveles de renta muy altos, y de ahí esa desigualdad. Y en segundo lugar, el debate económico no se ha querido jamás plantear en los procesos secesionistas, porque ese debate es aterrador. Es verdad que es un debate en el que es muy difícil cuantificar las cosas, porque a jugar las expectativas tú puedes pensar que, como dice más, las empresas van a venir y yo puedo pensar que se van a ir. Y ahora es como tú decías, es un tema sobre la fe. Y sobre la fe es muy difícil debatir. Pero con un poco de racionalidad, de lógica, en un mundo que es cada vez más global, que estamos en el paraguas europeo, claro, también cabe pensar, si España no estuviera en la Unión Europea, esto no tendría parón. O sea, a nosotros lo que nos está parando ahora mismo todo el proceso de independencia es que todo el mundo quiere ser europeo, y Europa te está diciendo... José María, que también están diciendo desde el independentismo, en concreto el vicepresidente Junqueras, diciendo: ojo, nosotros no vamos a salir en realidad de la Unión Europea, porque mientras España no nos reconozca como Estado independiente, realmente no existiría ese vacío, digamos, que inmediatamente Cataluña saldría de la Unión Europea. O sea que ahí estamos jugando un poquito ahí entre varias mareas. En primer lugar, los economistas con los que tú hablas te dicen, mira, va a ser un desastre durante 20 o 30 años, pero en un proceso histórico de siglos, 20 o 30 años no es nada. Pero claro, la gente vive al día, ¿no? Luego analiza la historia. Se lo tienes que explicar a la gente. Un matiz y un recordatorio. El matiz es que no se ha desinflado, aunque las caras que tengamos delante de la pantalla se ha jugado con la... Porque estamos jugando siempre con las imágenes. Ha habido decepción, digamos, una cierta inmediata, decepción, ¿no? Espera, la siembra está hecha y vuelve a rebrotar. Esto vuelve a rebrotar, quizás no sabemos si a un 60%, que es lo que aspiran en unas supuestas elecciones constituyentes, o bajase a un 30%. Tenemos una franja ahí de porcentaje de partidarios de la independencia fluctuante. Pero vete a la movilidad líquida de Bowman, ¿no? Ese mundo cambiante. Mentalidad líquida, pero antes ¿no? Esa visión de que cambiamos, hoy somos y el hiperindividualismo, ¿no? Pero antes de entrar en la mentalidad líquida hay que hablar de resistencias mentales. Creo que la siembra de años atrás y siglos, varios siglos, pero sobre todo de los últimos 37 años, lo vamos a clavar, 37 años, algunos lo llaman adoctrinamiento, se puede llamar como se quiera, ha sido lenta, ha sido como la gota malaya que va calando, y eso es, por eso en el lenguaje no tiene solución rápida, no puedes buscar encontrarse una solución. Segundo, y un recordatorio, estamos viviendo, por lo que decía él antes, de la Unión Europea, lo importante que es la Unión Europea, lo estaba recordando ella también. Se habla siempre de 1714, el 11 de septiembre, o se habla incluso, se refiere estos días al 6 de octubre del 34. El 6 de octubre del 34 no se proclamó la República Independiente Catalana, sino se proclamó el Estat Català, Companys, dentro de la República Federal Española. Lo que ocurrió es que incumplió la legalidad vigente y, por tanto, el general Batet, hablando con el presidente de la República, tuvo que intervenir. Bien. En 1714 no es comparable en absoluto, no tiene nada que ver esto del 11 de septiembre de 1714, ni los días antes, ni los días después, no tiene nada que ver. Son situaciones completamente distintas. Aquello fue una guerra civil entre borbónicos y austracistas, en los que Barcelona jugó un papel determinante. Pero sí hay una similitud en una semana, exactamente en una semana, y no entiendo por qué nadie no lo recuerda, ellos, porque Junqueras... recuerdo que es de apellido castellano, Junqueras, no sé por qué esa insistencia en pronunciarlo en catalán, su apellido es castellano, Junqueras. A él le gustará, porque lo pronuncian en catalán, lo ¿no? conocí como alumno y... ¿Ah, sí? Sí, ¿Y cómo era? Impertinente. Ah, básicamente. Impertinente y supremacista. Caramba. Como alumno, sí. Entonces, digo, entre el 17 de enero de 1641 y el 23 de enero de 1641, Cataluña fue independiente, fue una república independiente. Primero lo proclamó la Generalitat y al día siguiente, el 17, el Consell de Cent, y el 23 se acordaron a entregarse a Francia. Esa es la diferencia. Había un príncipe extraño o un príncipe que le apoyaba. Se entregaron a Francia porque las tropas del nuevo virrey, el marqués de los Vélez, iba entrando y llegaba ya a Barcelona. Y se produce una derrota en la batalla de Montjuïc, etc. Y Cataluña, mitad de Cataluña es una república, no ya la república, sino un territorio francés hasta 1652. Es decir, una semana se dieron de tiempo, exactamente como ahora, con la única diferencia que no hay una Francia
en guerra con España, sino que Francia está a nuestro lado. Y desde luego las declaraciones de Valls el otro día fueron, ayer, creo que fueron, antes de ayer, fueron meridianamente claras y contundentes. Lo poco que ha calado, ¿no?, ese mensaje, que es verdad que lo hemos recordado en otras ocasiones en esta mesa, el 1 de octubre, esas imágenes, bueno, de cómo actuaron las fuerzas de seguridad en ese referéndum, dieron la vuelta al mundo, pero luego es verdad que la apelación constante que han hecho al exterior, tanto para mediar como para recabar apoyos, no ha tenido mucho éxito. Vamos a hacer una cosa, si os parece, porque dejábamos a Rafa Vega, que se había colado en esa clase de Derecho Constitucional con alumnos de primero. Estábamos escuchando a su profesora, Ana Carmona, que nos hablaba del famoso artículo 155, pero Rafa, nos decías que ahora íbamos a poder escuchar también a esos futuros juristas. Todavía les queda, les queda un poquito. Exacto, en manos de ellos está lo que se decida en el futuro. Y bueno, la verdad es que en este ratito que estamos aquí en esta clase con la profesora Ana Carmona, la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de ese artículo 155 y, como decíamos, vamos a preguntar a algún que otro alumno, si os parece, para saber un poquito lo que pensáis vosotros, porque sois los que vais a tener que en un futuro activar este tipo de artículos. Bueno, yo diría que la cuestión catalana es un conflicto de enfoques. Mientras que el Gobierno central está intentando atacarlo desde un punto de vista de la legalidad, los catalanes lo que están haciendo es tratarlo desde la legitimidad. Y eso es como sumar manzana y pera. Entonces, claro, la Constitución, como ha dicho Pérez Royo muchas veces, no es lo mismo que cualquier ley. Tú necesitas la adhesión popular para poder... Si sacan la ley de Montes en 2015 para calificar terrenos, pues eso no la tenemos que tragar. Pero en cambio la Constitución no es igual. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir por esta vía para llegar al 116? Pues no, lo realmente importante es sacar un enfoque que recoja las necesidades de todos los ciudadanos. Y por ello lo que hace falta es una nueva Constitución. ¿Tu nombre cuál es? Bernardo. Bernardo, muchísimas gracias. Yo creo que a Bernardo deberíamos darle... el aprobado todavía no, se lo tiene que ganar de aquí a pero febrero. Va bien encaminado, pero un punto aquí tenemos profesores. También. Sí. Totalmente. Vamos a buscar más opiniones porque esto da pie a un debate muy intenso y muy interesante como el que estamos teniendo esta mañana. ¿Tu nombre cuál es? David. David, cuéntanos un poquito cómo ves ese artículo 155, cómo ves si se va a activar, si el Gobierno debería activarlo. Bueno, ahora el Gobierno va a tener que definir un marco jurídico en el cual va a tener que establecer unas medidas en las cuales vaya a tener que tratar de estabilizar este proceso, que es culpa del propio Gobierno y de su falta de capacidad de diálogo y de política, y una carencia de la Constitución también para poder solucionar la cuestión nacional, ¿no? Y que el Estado español nunca ha sido capaz de solucionar. Pero ahora yo creo que tenemos que ver el marco objetivo y ver, bueno, con qué número de personas estamos hablando. Y la realidad objetiva es que el 1 de octubre fueron a votar 2 millones de personas y fueron a votar, pues, evidentemente coaccionadas. Evidentemente quiero referirme a que fueron a votar con el miedo de las múltiples multas y bueno, pues evidentemente con la represión policial que hubo. Pero, en cambio, la manifestación que hubo el 8 de octubre, pues tan solo fueron, tirando por arriba, 1 millón de personas. Es decir, que viéndonos en los números, evidentemente hay un sentimiento muy grande de descontento con el Estado que se está extendiendo en otras regiones, como por ejemplo Murcia, y creo que eso va a ser determinante. La organización que puedan tomar los comités de defensa del referéndum, al margen incluso de la propia Generalitat, que en este caso ya está siendo en gran medida deslegitimada con las decisiones de Puigdemont, que no están respetando en gran medida esa decisión que tomó una parte de la sociedad catalana. Entonces creo que los comités de defensa del referéndum van a ser determinantes la siguiente semana. Pues David, muchísimas gracias. Como estáis viendo, opiniones muy dispares, opiniones muy diversas. ¿Alguna voluntaria más por aquí? ¿Sí? ¿Te apetece contarnos cómo piensas sobre este 155? Bueno, yo creo que la aplicación del 155, como nos comentaba antes la profesora, desde el marco jurídico podría suponer una solución, pero a mí lo que realmente me preocupa es, digamos, el conflicto social que puede generar, porque la aplicación del 155... en lo que supondría incluso para personas que viven en Cataluña no independentistas podría suponer una agresión. La suspensión de alguna de los poderes de la autonomía podría ser visto desde así y polarizar aún más la situación, porque desde el marco de vista jurídico puede tener alguna solución más fácil, pero lo que es la brecha social y el conflicto que se puede generar dentro de lo que es la sociedad sí puede ser más preocupante. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tu nombre era? María. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los alumnos de esta clase de Derecho Constitucional, también a la profesora
y como estáis comprobando, mucho debate también aquí en la universidad entre los que serán expertos juristas. Bueno, y fíjate, Rafa, estaba comentando el profesor Oquean, estos no son alumnos de primero, porque ellos que son profesores, el profesor Peña, el profesor Oquean, desde luego no se encuentran con alumnos, bueno, con esa facilidad ya también de palabra y con las cosas tan aparentemente claras en primero de carrera. Es que en primero llevan 3 semanas de clase, o sea, también hay que entenderlo. A lo mejor a final del curso de primero de estudiar Derecho Constitucional puede ser, ¿no? Pero asombra. En fin, bueno, vamos a entrar en detalles. Lo que sí estaban preocupados es por el conflicto social. Y aquí yo creo que sí que podemos hablar. Creo que hay un matiz importante también a subrayar. Y los medios de comunicación tenemos una labor pedagógica que hacer en España, en Andalucía y, por supuesto, en Cataluña. No son los catalanes. No son los catalanes. No podemos confundir la parte con el todo. Y en el lenguaje eso es muy importante. Es un sector importante de Cataluña que son soberanistas. Los catalanes son mucho más plurales, mucho más mestizos, son plurilingües. No existe una lengua propia de Cataluña. Eso es una gran falacia, un invento de la Renascença. Existen las lenguas de Cataluña. Otra cosa es el discurso oficialista del poder tomado por los nacionalistas. Entonces, ese detalle del primer alumno que ha dicho los catalanes, hay que corregirlo. Y hay que corregirlo en las aulas. Algunos catalanes, digamos, ¿no? Siguen siendo catalanes, una parte importante de los catalanes. Pero no tiene que ser una parte de los catalanes, sí. A veces es verdad que tendemos a generalizar. Las generalizaciones producen al final este tipo de identificar lo particular con el todo. Pues también dicen los andaluces son. Nos pasa en general. Entonces nos movemos o los hombres, las mujeres, quiero decir, tendemos a una situación de conflicto es importante el matiz, porque no es toda la población. Por eso el primer derrumbe de lo que ha sucedido en Cataluña es el 8 de octubre. Se desmorona, con perdón quizás el símil, la primera torre gemela del soberanismo. Que 1 millón de personas salieran. La única vez que con anterioridad había sucedido algo similar en Cataluña fue el 4 de diciembre de 1977, cuando los andaluces salimos allí, cerca de 300.000 andaluces, con una pancarta que decía: andaluces, no seas un extraño. Nunca había sucedido van a cumplir algo similar. 40 años, ni más ni menos. En fin, anoche se entregaron también, por ofrecer otra imagen, los premios Planeta, y fueron significativas, Juan Carlos, las ausencias en esa gala. Sí, especialmente, Mabel, si comparamos la gala de este año con la del año pasado. Esto que van a ver ahora mismo ocurrió en 2016. Los Reyes presidieron la entrega de premios y posaron junto al presidente Carles Puigdemont y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Estamos viendo el momento de la entrega del premio. Ahí está ya la foto de familia, el rey con la presidenta del Congreso y Carles Puigdemont también, incluso en la cena. La situación actual de confrontación directa con la Generalitat con las instituciones del Estado ha impedido que se repita esa imagen. Con la intención de evitar cualquier contacto público del rey con representantes del Gobierno de Cataluña, Felipe VI no ha acudido este año a los Planeta, tampoco asistió el presidente catalán. La representación institucional se limitó ayer a la presencia de la presidenta del Congreso, ahí la estamos viendo, y los consellers del Gobierno de la Generalitat de Cultura, Lluís Puig, y de Empresa, Santi Vila. La foto se quedó tal cual la hemos visto. Sí, la verdad, bastante mermada esa foto, que es muy significativa. Ha pasado solo un año y, sin embargo, como representación de uno y otro gobierno, los que estaban, digamos, era la presidenta, decía Juan Carlos, Ana Pastor, y por parte del gobierno catalán, aparte del consejero de Cultura, el consejero de Empleo, que digamos que es el de Empresas, el consejero de Empresas, que es el que disiente de esa declaración de independencia. Hay que decir, los puntos más afines son los que se encontraron anoche. Santi Vila es un personaje clave en este momento, y hace tiempo que es un personaje clave. Conoce muy bien a Puigdemont, fue alcalde de Figueras, pero ya hace tiempo que es un verso suelto dentro de... Sin embargo, muy leal, ¿no?, a Puigdemont en cualquier caso. Yo, de todas formas, quisiera volver un momentito a la carta del señor Puigdemont, donde... Sí, muy brevemente. Da 2 páginas, incluye anexos de declaraciones internacionales, llamémosle eso, bueno, declaraciones de distintas instituciones, entre ellas del primer ministro belga y el presidente del Parlamento flamenco. Es cierto que, a pesar de que claramente la Unión Europea, como comentaba el profesor Oquean, es un paraguas para todo este proceso de freno, no podemos desentendernos de que esto es una unión de solidaridades de hecho. Y también hay que tener en cuenta el que de forma ilegal
ha habido una respuesta ciudadana que apela también a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se reconoce la singularidad de las diversas culturas de los pueblos de Europa. Y evidentemente, a pesar de ese paraguas y a pesar de nuestro sistema de autonomías, seguimos sin convencer, con lo cual esa llamada al diálogo, que no sé exactamente en qué se traducirá, si artículo 155 o una reunión con el señor Rajoy o una comparecencia de Puigdemont. La reunión parece complicado. Sí. En el Congreso tendrá que tenerse en cuenta claramente esa diferencia, porque igual que el señor Jean-Claude Juncker llama a la unión, yo me baso de nuevo en el lema de la Unión Europea: unidos en la diversidad. Vamos a gestionar mejor esa diversidad, porque claramente no lo estamos consiguiendo. Bueno, pues aquí lo vamos a tener que dejar. Y yo quiero agradecer la presencia esta mañana de Manuel Peña, de Clara Fajardo, del profesor Oquean, por haber estado compartiendo también este análisis desde sus distintas especialidades, y seguiremos informando y analizando, de hecho, en tan solo unos instantes. Muchísimas gracias a los tres.